Bueno, Claudio, nuestro primer invitado. Primer invitado es Víctor Bazán. Víctor Bazán, presidente de la Asociación Civil de Locatarios de San Juan, integrante del Frente de Inquilinos Nacional. Esta semana comenzó el debate de la modificación a la ley de alquileres. Referentes del oficialismo y de la oposición coincidieron en la necesidad de cambiar dos artículos de la ley vigente, que son la duración de los contratos y el ajuste anual de los precios. Pero Víctor Bazán dice que hay que terminar con la especulación inmobiliaria. Buen día, Víctor, bienvenido. Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Un dirigente que nos ha acompañado varias veces. Pero ahora estamos en una época especial, Víctor. Hace aproximadamente 2 años, corregime si no es así, se sancionó una ley, pero yo no sé si dejó conformes a todos. ¿A ustedes les sirvió que, porque ahora se está hablando de cambiarla, ¿no? ¿Qué evolución haces de la ley? Buen día. Buen día. Dentro en el análisis, vengo un poco cansado que vengo de Mausa. Tenemos unas jornadas muy complicadas en este último tiempo. Me hace acordar cuando trabajábamos con la ley de alquileres anterior, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo, otra vez nuevamente. Mirá, si nos ponemos en el análisis, primero nos llevó a cumplir por el momento los 3 años mínimo que necesitaba la ley tal vez para empezar a mostrar, ver efectos reales. En sí la ley de alquileres, no sé, sabemos nosotros si es el problema real, que es la pregunta que le hacemos a los diputados y a los mismos corredores inmobiliarios, desarrolladores inmobiliarios. ¿Cuál es el porqué que creen que la ley de alquileres es el problema cuando tenés un índice inflacionario galopante, cuando tenés una dolarización de la vivienda, cuando tenés una especulación del lado del mercado inmobiliario que quiere poner las casas en venta o la dejan vacía? Si el problema real es la ley de alquileres o el problema de fondo es otro problema y que tal vez derogando, mejorando supuestamente van a causar esto que necesitamos, mayor oferta y bajar el canon locativo, que es lo que se planteó desde un principio. Lo hemos hecho en la Secretaría de Comercio Interior, en Buenos Aires, con reuniones con Feletti, y bueno, ahora empezamos a transitar la parte de nuevo de diputados, senadores, y vamos a ver cómo viene la mano. La verdad que no creemos que la ley de alquileres sea el problema de fondo de la realidad de los inquilinos. Hay 2 puntos que son los que concentran la mayor preocupación, la mayor discusión. La vigencia de los contratos se pasó de 2 a 3 años y el ajuste que se pasó, que era semestral, se pasó a un ajuste anual. Sí. Ahora se están discutiendo otra vez estos 2 puntos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánto tiene que durar el contrato? ¿Cuánto el ajuste? ¿Hay que ajustarse por un índice? ¿Debe ser un acuerdo de las partes? ¿Cómo lo ven? Por el lado de los 3 años, como dice la ley, creemos que debería ser más tiempo para marcar una estabilidad al inquilino. Nosotros vamos en defensa de los inquilinos, que mínimo deberían ser más de 3 años o 3 años como tope. ¿Por qué? Vos al tener un contrato cada 2 años tenés que pagar nuevamente comisión inmobiliaria. Cuando lo renovás, claro. ¿No? Entonces, y si además a eso lo trasladás de los índices, si lo dejamos, volvemos a lo que vos me preguntabas también, cada 6 meses, vamos a tener el problema si está liberado porque lo van a hacer a través de la inflación. Medianamente, al ser el RIPTE y el inflacionario de salarios, lo que hace es que se mantenga medianamente una estabilidad. El problema basa en sí en la inflación, pero si vos lo dejas al libre mercado, nosotros creemos o la realidad demuestra de que nunca se va a ajustar el libre mercado solo a aumentar menos de lo que está aumentando ahora. Creeríamos que va a ser mucho más. Entonces, son propuestas mentirosas, diciendo que eso va a mejorar la oferta, y eso es el daño que le puede causar a un sector de inquilinos que en este momento te ocupa más del 50% de los ingresos solo pagar el alquiler. Entonces, es como la política de Duhovne, no sé si se acuerdan, que decía que ese efecto de que cuando rebalse vamos a los más pobres. Bueno, yo no creo que el mercado inmobiliario, cuando liberen el mercado, logremos tener más puestas en alquiler o
o bajen los cánones Claro. locativos. No, la verdad que no lo queremos. El mismo mercado que hace esto de especulación inmobiliaria, que hace un montón de suspicacias constantes hacia el sector de la parte más débil de los contratos, ¿no? Claro, es así. Fíjate vos que lo que hace el partido de Macri es darle bola a los dueños, ¿no? Sí, no sé si a los dueños, Y creería que a las inmobiliarias. A las inmobiliarias. Lo que han estado haciendo es directamente no querer alquilar, ¿no? Cayó la oferta de Claro. alquileres. Cayó. ¿Por Y qué? eso hizo, obviamente, los ¿Por qué? precios. Porque lo que pretenden es poder actualizar más rápidamente los precios. Y sin piso, Sí, pero si vos querés, Sin claro, piso. y sin piso. La verdad es que si vos querés dar una señal de buscar una estabilidad, este podría ser un buen elemento. Tratar de mantener en el mismo precio durante una buena cantidad de tiempo el precio de un alquiler, por ejemplo. Pero Yo mirá me lo que pongo, su- por ejemplo, en el lugar de un comerciante, no ya de una casa familiar, de un comerciante que paga, ponele, no sé, vamos a dar un número hipotético, 20.000 pesos de alquiler por un local, que es muy poco. Suerte. Sí, es un local muy chiquito. Pongámosle, Un pongámosle kiosquito, 20.000 pesos. No, hay kiosquitos salen más caros. Si a ese- Sí, seguro, bueno, sí. pongámosle 100.000 pesos. Sí. 100.000 pesos, Bien. para estar más cerca de la realidad. Sí. Si a ese señor le van a aumentar cada 6 meses el 40% del alquiler, sus costos también le van a aumentar el 40%. Sin duda, sí, sí. Entonces, a mí me da la impresión de que habría que dejar correr la ley, hacerla que funcione un poco más, para ver si realmente da los resultados que se esperan o no. Y si querés marcar una señal en contra de la inflación, esta podría ser una muy buena salida, un muy buen elemento, poner más estabilidad en el precio, que es lo que dice Víctor. Pero mirá lo que sucedió en España. En España tuvieron una inflación del 10%. Sí. ¿Qué hizo el gobierno con respecto a los alquileres? Dijo que más del 2% no podían No aumentar. se puede aumentar. Claro, es una señal. Es una señal, digamos, vos al aumentar el alquiler lo que provocás que esa familia se quede con menos ingresos. Tal cual. Que si tuviera un ingreso, y encima que los aumentos de las demás cosas como la carne, la comida, todo aumenta constantemente. Sí. El alquiler durante todo un año no aumenta. Eh, Y eso es importante. Ahora, si controlaríamos un poco la inflación, el Sí. alquiler no hubiera subido tanto. claro. Pero el problema más drástico que tenemos son en las renovaciones de los contratos y en los contratos nuevos, donde te aplican más del 100% de lo que venías De pagando. lo que ya venías pagando. Entonces, en ese Vi- contexto, Víctor, la verdad que... ¿Viste alguno de los proyectos que hay? Sí, todos. ¿Cuál te parece mejor? Ninguno. Ninguno. No, creo que los únicos que más o menos están acorde son los de Marciota Ujú. y los de José Luis Gioja. El de Gioja. Sí. Él dice que es el mejor. Lo acabo de ver, lo Ah, acabo de sí. ver recién, sí. Sí, él dice que es el mejor proyecto. Sí. Él propone incluso multar a aquellos que tengan la vivienda que la han tenido ocupada para alquiler y que la han sacado del mercado, propone multarlos. La vivienda pero- ociosa, que le llaman. La vivienda ociosa, pero nosotros creemos que sí debe haber un impuesto de renta ociosa, pero a partir de las 3 viviendas, no al que Claro. tenga una, ¿no? Claro. Y además alentar también al que las puede poner en alquiler, si las Sí. pone en alquiler, Sí. se le quite algún tipo de Bueno, impuesto. Me y- parece Algún que incentivo, algún beneficio. Claro, más Y- que nada para mejorar. Lo que tenemos que mejorar, hay que entender, es la oferta. La oferta es la realidad. Sí, lo que hay que mejorar es la inflación, pero bueno, ponele, Empecemos por ahí. Bueno, ponele. eso es más complicado. No sabemos qué es más complicado, pero la realidad es que ningún proyecto en sí, y hubo mucha irresponsabilidad por el lado de Cambiemos, hablando de la derogación de una ley, que eso implica que tanto inmobiliarias, corredores inmobiliarios que tienen un abuso constante Ah. hacia el sector más débil, Ah. aluden de que, bueno, ahora no hay ley, tenemos que hacer el contrato de esta manera, empiezan a aplicarse aumentos insostenibles y la gente tiene una necesidad de alquilar. Entonces, ante eso, lo que pasa es que firma cualquier cosa. Y después empiezan a aparecer los pagarés en blanco, empiezan a aparecer contratos por 2 años, aumentos cada 6 meses, cada 4 meses. Eso en sí es lo que plantea Cambiemos a la hora de presentar un proyecto. Pero la pregunta nuestra, y tal vez se la puedo hacer ustedes, ¿va a mejorar la situación de los inquilinos si derogamos una ley? Eso es lo que nosotros esperamos como respuesta, que todavía no la hemos tenido de ningún partido político ni ningún diputado. Si realmente el problema de la ley de alquileres es la ley en sí, o el problema
son otras variables que no tienen nada que ver con respecto a la ley de Claro. alquileres. Me parece que hay que ponerse a pensar. Tal vez en el trayecto de la semana, nosotros estamos el 19 en el Congreso, el 19 el 19 de abril, estamos en el Congreso debatiendo la ley de alquileres, podamos dar nuestro punto de vista y ese punto de vista implique otro tipo de pensamiento, pero es difícil. Volvemos a la misma batalla que hemos tenido hace varios años atrás. Claro, hace 2 años, sí. Sí. Además fue interrumpida. Acordate que Sí. se había sacado el decreto, que no teníamos desalojo, que hubo desalojo igual. Creo que Por la pandemia. por claro. la pandemia, Sí, sí. creo que ahí hay que trabajar un poco más de la parte del Estado, el compromiso del Estado en garantizar los derechos de las personas. Me parece que... Yo no creo que quitando derechos a los inquilinos vayas a mejorar el alquiler. La verdad que no lo creo. ¿Y cómo está, la última pregunta por lo menos de mi parte, cómo está hoy el mercado sanjuanino de alquileres en cuanto a valores, gente que está buscando, hay oferta, no la hay? No hay mucha oferta. Lo que no hay más que nada son casas. Hay tal vez algún que otro departamento, pero los precios han subido considerablemente. Por eso creo que te hice Sí. una acotación con respecto a los aumentos en las renovaciones de los contratos y han subido el 300%, 200%. Claro, Ahí está fuera liberado. de toda lógica. Es que el asalariado no tiene un sueldo No. importante. No. La verdad que no. Y no le subió el 300%. No, y ayer casualmente lo hablábamos con la diputada Fabiola Bone, estuvimos reunidos allá. Sí. Si se habilita lo que es José María, vamos a tener otro problema de alquileres, van a empezar a aumentar Sí. más. Y bueno, Seguro. ¿te acuerdas cuando El fenómeno El Veladero. fenómeno, lo hemos Sí. hablado, el fenómeno Veladero, En un nivel de alquileres, nivel que la gente no lo va a poder sí. afrontar. Sí. La gente no lo va a poder afrontar. Entonces, es grave la situación, no solo de la provincia, sino a nivel nacional. Teniendo en cuenta que el factor para nosotros, el derecho humano fundamental, es la vivienda. El resto, digamos, la educación, la salud, si vos no tenés vivienda no podés continuar con ese... Bueno, de acá a un mes se supone que va a haber una nueva ley. No sabemos, tal vez siga la misma. Y vamos. Estamos contando por veremos otros qué pasa, igual. claro. Estamos contando por Está otros. bien, Sí. está bien. Bueno, en un mes volvemos a hablar. Así comentamos qué pasó. Listo. Muchísimas gracias. Gracias Muchas por gracias venir, por Víctor. venir, Gracias a usted. Víctor.